El que quiera iniciar. Bueno, Profe, Andrés. yo iba a decir Ok, otra cosa que se me había olvidado. cuéntame. Era que un compañero siempre los martes y miércoles sale un poquito tarde. Se me había olvidado decirle, es que estoy tan atareado que se me olvida. Entonces, sale como a las 6:30, entonces él creo que se demora un poquito en entrar. Es Cristian. Ok, no hay lío. Huertas. Listo, perfecto. No hay lío. Ustedes pueden ingresar, a ver, hablando de Cristian, ustedes pueden ingresar en el momento de la cátedra, en cualquier momento. O sea, yo no molesto porque asistan o no asistan, pues las clases quedarán siempre grabadas, las subiré al aula, ¿sí? Entonces, pues digamos que esta es como una de las ventajas de la virtualidad, que ustedes pueden volver a ver las clases. Siempre las voy a subir al aula. ¿Listo? Ahí la idea es que vamos a encontrar, creo que si ustedes ya revisaron el aula, ya hay unos archivos específicos de, de temas que vamos a ver en el semestre, van a encontrar el sílabus de la materia, también, pues para que vayan chuleando los temas que estamos viendo. Ahora sí, los escucho. Por favor, les decía que Cristian acaba de entrar, pues que me gustaría escucharlos, saber, pues, quiénes son, por qué están estudiando esta carrera y adicionalmente, pues, qué piensan o qué se imaginan que vamos a encontrarnos en esta materia. Bueno, comienzo yo, como para adelantarme, porque la verdad, A profe, estoy acá solo. Bueno, entonces, mi nombre es Juan Paulos Blanco, tengo 20 años y pues la verdad, yo escogí administración de empresas porque, o sea, yo quiero ser el dueño de mi propia empresa, ¿sí? Básicamente eso. Y sí, básicamente es eso, crear mi propia empresa, ya. excelente, muy chévere. Sí, señor. Bueno, ¿quién va? ¿Quién sigue? Profe, otra pregunta, ¿será que puedo apagar la cámara? Sí, sí, tranquilo. Sí, pues ya que su universidad Qué anda pena. embolatado, tranquilo, hágale. Ya lo Ya vimos, desde ya la lo otra sí. conocemos. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Camilo Andrés Enrique, tengo 22 años, actualmente estoy cursando sexto semestre de Administración de Empresas y pues escogí la carrera porque la verdad me gusta el tema de administrar una empresa. Quiero tener o adquirir los conocimientos durante la carrera o los trabajos que desempeño para así mantener experiencia y así crear mi propia empresa y pues cumplir todos mis sueños bajo esta modalidad de esta carrera. Ok, súper. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pues Juan, Andrés, ok. Bueno, mi nombre es Tatiana Rodríguez, tengo 19 años, actualmente estoy cursando, al igual que mis compañeros, sexto semestre de Administración de Empresas. Pues la verdad, porque, siendo sincera, yo, como le dije al principio, yo pensé que este semestre me iba a librar de matemáticas, pero no. Entonces, nada, pero me muchas expectativas con la materia, la verdad, pues para mí no se me da muy bien. Ha sido una lucha durante estos semestres con esas materias de cálculo y de matemáticas, pero pues con toda la energía para este semestre. Ok, perfecto. Listo, vale, Tatiana. ¿Qué Hola a expectativas? todos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Huertas. Bueno, como mis compañeros, estoy cursando sexto semestre de administración. Tengo 22 años. Pues bueno, actualmente no Ok. estoy trabajando. Bueno, escogí esta carrera porque pienso que a futuro me gustaría manejar una empresa o, por qué no, mi propia empresa. Pero eso se va mirando poco a poco. Eh, la expectativa para la clase, pienso de pronto que es algo más como análisis de una empresa o de pronto también como algo de matemáticas, pero pues esperar cómo va la materia ¿Cómo va poco la a poco. materia? Ok, bueno. Como les comentaba Tatiana, Andrés y a Juan, la investigación de operaciones abarca
cualquier cantidad de cosas, ¿sí?, dentro de las organizaciones. Efectivamente es una herramienta muy, muy utilizada desde hace mucho tiempo para la toma de decisiones, ¿sí? Pero entonces esta toma de decisiones va ligada a un pensamiento matemático diferente del que hemos venido, digamos, han venido trabajando a través de los semestres, ¿sí? Entonces ya no es que el problema de cálculo de hay volúmenes, cuando va haciendo integrales con sólidos de revolución o cuando entran las ecuaciones diferenciales o ese tipo de cosas. Aquí nosotros lo que vamos a ver es ese cambio del chip de la matemática, ¿sí?, de tener un problema real, ¿sí?, desde una empresa y plasmarlo dentro de algunos modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el sílabus, ustedes van a ver que vamos a hablar de programación lineal, vamos a hablar de transporte, vamos a hablar de redes y ya hablamos de teoría de colas o simulación. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es eso de formulación lineal? Entonces, la formulación lineal es realmente coger un problema de la empresa en cualquier parte y generar un modelo lineal o una ecuación lineal, como ustedes la conocen, para poder dar una solución a ese problema. Entonces uno dice, hijo, pucha, pero ¿cómo se hace eso? Entonces eso se hace aprendiendo a formular los problemas. Cuando hablamos de transporte, entonces ustedes dirán, bueno, vamos a hablar de qué tipo de transporte ustedes piensan que vamos a hablar nosotros acá. ¿De qué tipo de transporte? Profe, yo lo asimilo más como industrial, no sé, maquinarias relacionadas con algunas empresas. Lo relaciono más que todo así, pero Listo, sí estoy mal. nosotros obviamente esa parte de maquinaria la vemos en otro tema, pero el transporte como tal, aquí vamos a ver es nosotros cómo desde la organización y desde la parte logística podemos distribuir cosas, ¿sí? Teniendo X cantidad de sedes y generando algunas asignaciones de tiempos, eso nos va, pues también va a estar dando dinero de unidades, cantidades, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los modelos de transporte, es esa organización logística que uno tiene. Es como si ustedes son distribuidores y tienen X cantidad de clientes, ¿cómo le voy a hacer llegar o cuál es la forma más óptima de hacer llegar mi producto de una manera ágil y rápida al cliente? Adicionalmente con un costo reducido. Cuando hablamos de redes, vamos a ver vamos a ver un tema muy, muy, muy chévere y que nos va a servir mucho para la planificación de proyectos. ¿Sí? Hablaremos de rutas críticas, hablaremos de flujos máximos de costo, de flujos mínimos de costo, que realmente se nos resume en qué pasos debo hacer yo para, o de una manera organizada para establecer un proyecto de principio a fin que sea óptimo tanto en dinero como en tiempos. Y cuando hablamos de teoría de colas, ¿qué se imaginan ustedes de la teoría de colas? Tatiana te ríes hartísimo. ¿Qué te imaginas de la teoría de colas? Pero la verdad no sé, pero suena terrible. Me estoy estresando. Bueno, ustedes han ido al banco, ¿cierto? Y para hacer alguna diligencia, ustedes han tenido que hacer una fila, ¿cierto? Listo. La teoría de colas se basa en eso. En cuál es el tiempo que un usuario va a estar utilizando un ente. Digamos, ustedes van, el cajero tiene tantos minutos para atenderlo, sí, se va. Esa es la teoría de colas, ese flujo de personas, ¿sí? O de herramientas, bueno, lo que nos genera el problema de investigación, es ese tiempo que tarda en ser atendido, desde que entra un sistema, digamos en este caso el banco, hasta que sale de él. Eso es y miren que es supremamente común. La teoría de colas ustedes la ven en cualquier parte, en los restaurantes, más aún en estos tiempos pandémicos donde uno tiene que hacer fila para todo. Desde ahí sale la teoría de colas.
¿sí? Entonces es como un pequeño eh, brochazo a lo que vamos a ver este semestre. ¿Sí? Ahora vamos a mirar ya un poco, vamos a entrar un poco más en materia de qué es este cuento, de esta asignatura que es, aunque tenga un contenido matemático fuerte, es bastante interesante y es muy bonita. Es muy bonita. Estos temas son bastante álgidos dentro de las organizaciones. Ahora voy a presentar mi pantalla. Aquí está. Por favor, me avisan cuando vean mi pantalla. Listo, profe. Listo, Ya se está viendo. Perfecto. Listo, entonces empezamos la investigación de operaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Pues generar habilidades en formulación, análisis, interpretación de modelos, ¿sí? Que nos evalúen alternativas para tomar decisiones. Como les venía diciendo, ¿qué tenemos? Inducción, pues vamos a hablar un poco de qué es la investigación de operaciones. Nos iremos hacia el modelo de transporte, después entraremos hacia los modelos de redes. Vamos a mirar los modelos determinísticos de inventarios. O sea, no se asusten por los nombres. Uno dice, uy, determinístico, mis modelos. No se asusten por los nombres, son cosas bastante útiles. Vamos a hablar también de modelos de pronósticos, ¿sí? De pronosticar, digamos, en este caso podemos pronosticar ventas o entradas de flujos de dinero, cualquier cantidad de cosas con los modelos de pronósticos. Y lo que les hablaba de las colas de espera o la teoría de colas. Realmente eso nos lleva un poco más hacia la simulación. ¿Qué bibliografía podemos encontrar? Pues hay varios libros, digamos, estos tres que son como los dos primeros son los que están ya dentro del sílabus como tal de la materia, que es la toma de decisiones de Matur y Solow, o el de investigación de operaciones en la ciencia administrativa de Eppen, introducción a la investigación de operaciones de Hiller y Lieberman. Eso es con el Hiller y Lieberman. Me gusta trabajar con el Hiller y con el Lieberman. No quiere decir que con los otros libros no. Cualquier libro de investigación de operaciones o de introducción a la investigación de operaciones, pues puede ser bienvenido, ¿sí? Yo no tengo lío con la bibliografía, hay muchos libros buenos, hay uno que es el Taja, también es interesante. Pues normalmente uno trabaja más con el Hiller y con el Hiller Lieberman. ¿Qué más tenemos? Listo. Bueno, parciales. Aquí pues vamos a manejar 3 parciales. ¿Sí? Entonces el primer parcial se hará el 8 de septiembre, el segundo el 20 de octubre y el final el 24 de noviembre. Aquí, digamos, esas fechas ya son fechas establecidas pues, por el tiempo de calendario académico. ¿Sí? Entonces, adicionalmente que nos dejaron solamente la franja de los miércoles de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y pues la idea es que nosotros miremos este sistema, pues la idea es que tengamos trabajos, hagamos unos artículos. La parte de participación es fundamental, dado que tenemos tan condensada la materia, la idea es que ustedes también vayan leyendo sobre los temas que vayamos viendo y generemos algunas discusiones sobre esos temas. Sí, no solamente que nos mantengamos en ese contenido matemático fuerte, sino que también podamos hablar sobre diferentes temas que nos abarquen en estas temáticas que vamos a ahondar en la clase. Y pues un parcial final. A mí me gusta pues tener varias calificaciones dentro
dentro del corte. Sí, los cortes pues están dados como 30, 30, 40, el último corte. Y pues me permití dar estos porcentajes por corte. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que el primer corte y el segundo corte tienen un peso del 30% de la nota final, pues la idea es que lo que son trabajos y el artículo cubran cada uno el 20% de ese primer corte. La participación un 10% y el parcial tenga un 50% de ese corte. Igual el segundo parcial, igual el segundo corte e igual el último corte. ¿Les parece? ¿Quieren hacer algún cambio? Aquí esto está abierto a debate. Ustedes, ustedes dirán cómo, si le aumentamos a algo, si le disminuimos a algo. ¿Les parece bien? No, por favor, sí está bien. Para mí. ¿Listo? Para mí también. Está bien. ¿Alguien? Perfecto. Ok. Todo bien, profe. Para mí también está bien. Listo, ya tenemos mayoría por quórum. Listo, perfecto. Entonces lo vamos a dejar así. Entonces tengan en cuenta, ¿no? Tengan muy en cuenta estos porcentajes, ¿no? Lo que sea trabajo, o sea, las tareas varias, lecturas, exposiciones, cuestionarios varios, si hacemos algún juego interactivo, ese tipo de cosas, van a estar dentro de ese 20%. El artículo, sí, el artículo va a ser un artículo que ustedes van a ir llevando, que cada día, pues la idea es que lo vayan, cada corte lo vayan mejorando y va a tener ese peso. La participación dependerá de ustedes y los parciales final. Estos parciales pues van a tener un componente teórico, ¿sí? Como para que ustedes demuestren que los conceptos los tienen ahí. Y estará el componente práctico, que serán ejercicios. Vamos a hacer ejercicios que no van a salir, ¿sí? No van a ser esos ejercicios locos de por ahí, ¿no? Van a salir de los libros o van a salir hasta de los mismos ejercicios que hagamos dentro de la clase, ¿sí? Entonces la idea es esa. Así se ha llevado o así llevo la materia. ¿Ok? Perfecto. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo. Entonces, pues, bueno, aquí sí también necesitamos necesito que ustedes me ayuden a decir. Como tenemos la franja horaria larga, ¿sí? ¿Ustedes cómo prefieren que hagamos la clase? Hacemos, bueno, ustedes todos trabajan, están saliendo de sus casas o todos están en sus casas. No, profe, yo trabajo desde la casa. Profe, buenas noches. Acabo de Yo ingresar igual, hace profe. unos 5 minutos. Dale, Miguel. Bueno, buenas noches a todos. Sí, estoy trabajando en este momento desde la oficina por Ok. cuestiones, pero le comento el tema. Llegué fue por temas de horarios y de trancones. Sí, sí. ¿Por qué pregunto esto? Porque, pues, como la franja horaria de nosotros es de 6 a 10, ¿sí? Pues normalmente yo doy como esa media horita, ¿sí? Por eso que iniciar a las 6:30, pues por cuestiones que si tienen que transportarse y todo para que no lleguen tan apurados, ¿sí? Ahora, ¿la idea cuál es? Que hagamos un bloque de 6:30 a 8 de la noche. Generemos un break de 10, 15 minutos y 8:15, máximo 8:20, iniciamos otra vez hasta las 10 de la noche, ¿sí? Completa esa franja. O la otra opción es que vayamos desde las 6:30 hasta las 9:30, 9:40 de chorro, sin ninguna ¿qué? Sin ningún break. ¿Cómo les parece a ustedes? O si tienen alguna otra.
Pues por mi parte yo creo que es mejor de 6:30 a 9:30. No sé qué diga el resto. Pues también pienso Yo lo mismo, también de a las las nueve y 6:30 a media. 9:30 está bien. O sea que nos vamos de chorro. Lo que diga el grupo, profe. Listo, perfecto. Listo, entonces nos vamos de 6:30 a 9:30. Ok, perfecto. Entonces, me parece. Entonces, bueno, ya que hicimos como ya quedó, ya quedaron las reglas claras. Ah, bueno, lo que les decía, la idea es que cuando vayamos a hacer algunas intervenciones ya en clase, si prendamos la cámara. ¿Por qué lo hago? Pues porque uno, van a, les van a poner cuidado, los van a conocer, ¿sí? También les van a perder un poco el miedo al hablar en público, porque al final eso también es hablar en público, también es un buen ejercicio. Además, porque uno como administrador, o sea, ustedes como administradores, pues siempre van a tener público con quien hablar, ¿sí? Entonces, es bueno. Ahora, entramos al cuento de la investigación de operaciones, digamos, les traigo dos definiciones, ¿sí? Sobre la investigación de operaciones, ¿sí? Donde nos dice que la investigación de operaciones aspira a terminar el mejor curso de acción óptimo de un problema de decisión con restricción de recursos limitados, aplicando técnicas matemáticas para presentar por medio de modelos y analizar problemas de decisión. Entonces uno ve, eso lo dice Taja, y uno cuando lee eso uno dice, uy, momento, espere, este señor, ¿qué me está diciendo? Entonces, él nos está diciendo que, vea, nosotros vamos a tener problemas dentro de las empresas, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones con unas restricciones de recursos específicos. ¿Qué restricciones de recursos hay en las empresas? ¿Qué piensan ustedes sobre qué restricciones puedo yo tener dentro de mi organización? El presupuesto. Presupuesto. ¿Qué otra cosa? De pronto el desperdicio, o sea, como inventario o algo así. El inventario, perfecto. Sí, vamos a tener recursos financieros, recursos, materia prima, maquinaria, personal, tiempos, bueno, todos los recursos que ustedes puedan imaginarse dentro de la gestión de la operación de una empresa, va a tener esas restricciones. Entonces nosotros también vamos a tener que jugar con esas restricciones, ¿sí? Y adicionalmente, cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que debemos atacar dentro de nuestro problema, debemos tener en cuenta esas restricciones y cómo jugar con ellas para que, en este caso, al ponerlo de una forma, en un modelo matemático, esas variables que yo quiera, en este caso pueden ser maximizar o minimizar. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a empezar a hablar de maximizar o minimizar, ya sea costos, ya sea tiempos, ya sea recursos, materia prima, etcétera, etcétera. Vamos a tener que jugar con esas restricciones. ¿Sí? Y esos son los análisis que nosotros vamos a empezar a hacer. Análisis como cuáles. Yo, ¿qué es lo que necesito dentro de la organización? ¿Con qué cuento? ¿Qué restricciones tengo? ¿Y cómo lo voy a manejar? ¿Para qué? Para ya sea maximizar mi producción o mi dinero. O ya sea minimizar mi desperdicio. Como lo decía Cristian. Desperdicio también puede llegar a ser una parte de esa restricción. Entonces, vea que Taja nos lo manda de una manera muy matemática. ¿Sí? Modelos, técnicas matemáticas hacia la parte de problemas. ¿Qué nos dice Hiller y Lieberman? Dice que es la conducción y coordinación de actividades dentro de una organización aplicada a una gama extraordinariamente amplia. ¿Sí? Entonces, Hiller nos lo pone un poquito más basado a lo que nosotros, a todas las actividades que nosotros tengamos dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, desde la investigación de operaciones, ustedes ven lo que es el abastecimiento o la provisión. Desde la investigación de operaciones ustedes van a poder ver cómo puedo generar un buen inventario. Desde la investigación de operaciones puedo lograr establecer un plan de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este tema tiene
muy amplia gama, tiene muchas formas de verlo y muchas formas de atacarlo. Y pues adicionalmente, pues por eso hay muchos modelos, no los alcanzaremos a ver todos, y pues vamos a ver los que son lineales, no alcanzamos a ver los que no son lineales, que es otro tipo de problemas que se nos pone en el camino dentro de las organizaciones. Entonces, pues, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? No, señor, ninguna pregunta. Todo claro, profe. No, señor. Sin preguntas, profe. Claro, claro. Perfecto. Cuando tengan pregunta, me levantan la manito y charlamos. Entonces, ya hablando un poco más de la investigación de operaciones, ¿sí? O sea, la investigación de operaciones, mire que data de 1939, ¿sí? Uno de los avances que se tuvo dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Fue que empezaron a trabajarse en el problema de la investigación de las operaciones. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque los Estados Unidos, cuando entraron a la guerra, ¿sí? Ellos se dieron cuenta que, pues, los recursos que tenían, ¿sí? Y la forma de que le llegaran los recursos, fuese alimentación, fuese gasolina, armamento, etcétera, etcétera, a todos los frentes en los que ellos estaban, pues no era lo suficientemente óptima ni rápida para poder llegar y suplir esas necesidades dentro de esos grupos, ¿sí? Dentro de esos regimientos que llamaban, ¿sí? Entonces, cuando surge esa necesidad, ellos llegan y dicen, no, pues llamemos a un grupo de investigadores de este cuento y digámosles que qué podemos hacer, ¿sí? Nosotros qué podemos hacer, hacia dónde vamos a ir, qué debemos hacer para poder hacer que que lleguen a buen destino y de una manera rápida todo lo que le tenemos que enviar a esos regimientos. Entonces ellos empiezan a mirar toda una parte táctica y estrategias específicas, ¿sí? Ahí ya empiezan a ver que toda la planificación, ya que hablamos de tácticas, defensas aéreas, nuevos radares, cómo se podía mover el ejército alemán, un pronóstico de cómo se movían, bueno, todo ese tipo de cosas podían generarse desde un modelamiento matemático que me va a generar una estrategia de optimización de los recursos. Entonces, uno de los más nombrados matemáticos que estaban ahí, ingeniero también, era el señor Danzig. Danzig dice, no, pues, fue uno de los que más se metió, dijo, no, pues yo tengo una forma de poder establecer ese tipo de problemas y de variables que tenían en ese entonces dentro de un modelo matemático y adicionalmente generan cómo resolverlo, ¿sí? Al ver cómo se resolvía la cosa, él se inventó un modelo de resolución que se llama el simplex. Y ese simplex es el que nosotros vamos a aprender a utilizar, ¿sí? No vamos a ver desde dónde sale, o sea, no nos vamos a meter tanto en la matemática del simplex, sino cómo se resuelven ese tipo de problemas formulados teniendo en cuenta las variables para poder llegar a hacer estrategias específicas, digamos, en este caso, para la organización. Sí, pero entonces todo este cuento fue una necesidad para ganar una guerra. Entonces, uno dice, eso es algo totalmente, para mucha gente estafado, ¿cómo así que una guerra me va a dar para generar un avance de este tipo? Adicionalmente fue un avance que se generó y se replicó para todas las empresas, y las empresas de manufactura más que todo. Entonces vean que la investigación de operaciones en su forma de nacer y ha venido cambiando, ¿sí? Desde la perspectiva de la formulación, no solamente porque podemos verla todos los días, sino porque también los modelos
Hay modelos ya más avanzados, ¿sí? Y ya hay herramientas específicas, ¿sí? Que nos pueden ayudar a solucionar esos problemas. ¿Sí? Entonces, digamos, Excel es una herramienta que nos puede ayudar a solucionar, digamos, los problemas que tengamos nosotros dentro de la investigación de operaciones acá en clase. ¿Sí? Aprenderemos a utilizar la herramienta Solver de Excel. Y esa nos va a ayudar a solucionar problemas de programación lineal. Hay otros, hay un programa específico de GAMS, se llama GAMS, hay uno que se llama Python, bueno, hay varios programas que realmente uno lo que hace es programación para la resolución de este tipo de problemas. Entonces uno debe definir muy bien su problema y sus variables y qué es lo que quiere que hagan esas variables. Ahora, con eso pues nosotros empezamos a mirar aplicaciones. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que hay aplicaciones tanto para las personas, ¿sí? Para nosotros, como cosas de organización y gerencia. Ahí hablamos de tomas de decisiones, ausentismo y relaciones de trabajo, ¿sí? Nosotros también podemos tener problemas de ausentismo dentro de una organización y podemos especificar o verificar desde un modelo matemático cuáles son todas esas causas o consecuencias, ¿sí? Porque eso va a ser una restricción, puede ser para nuestro tiempo laboral o para nuestro tiempo de maquinaria. ¿Sí? Podemos generar una restricción de ese estilo. Para la economía también, la economía ustedes saben que es algo supremamente variante, entonces hay muchas variables económicas que me pueden restringir y pueden salir muchos modelos matemáticos de ese estilo. Además, adicionalmente, pues la economía maneja, como está manejada en supuestos, entonces la economía es una herramienta muy interesante para manejar dentro de la investigación de operaciones. También nos sirve para la investigación de mercados. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a tener ese condicionamiento, esa restricción de cómo está el mercado, ¿sí? Y hacia dónde lo vamos a llevar. Hay un listado específico larguísimo de aplicaciones que les voy a mostrar como un poco las que más sean más representativas, las que uno un poquito ve más fácilmente. Adicionalmente a todas estas aplicaciones que dan relativas hacia la persona, también hay unas que son relativas a la maquinaria y a la persona también, ¿sí? Aquí ya hay una dualidad. Y empezamos a hablar de eficiencia y productividad. ¿Ustedes en dónde han escuchado esas palabras eficiencia y productividad? ¿No las han escuchado? ¿O sí las han escuchado? Pues, pero en mi caso, todo el tiempo en el trabajo. Listo. ¿Y esas palabras hacia eficiencia y productividad, hacia dónde van? ¿Hacer la operación? Hacia la operación, ¿cierto? Hacia la que tú haces. Si tú lo tienes que hacer de una manera... Tú debes ser productivo y eficiente, ¿cierto? Claro. ¿Qué es ser productivo? Buena pregunta. Sí, o sea, uno empieza a decir, bueno, ¿qué es ser productivo? ¿Qué es ser Ser competente, ¿no, profe? ¿Qué es lo que pasa? Que la eficiencia es el buen uso de los recursos, ¿no? En un estándar de tiempo. La productividad es el uso eficiente de los recursos y que esos recursos sean bien encaminados en una escala de tiempo también. ¿Sí? Nosotros también vamos a empezar a hablar de eficiencia y eficacia. ¿Sí? O sea, la eficiencia y la eficacia pues, me generan una productividad. ¿Sí? Lo que pasa es que, digamos, en lo que hablamos nosotros aquí ya desde una perspectiva más administrativa realmente, una perspectiva más administrativa. Hay unas perspectivas de la eficiencia, de la productividad, es que usted tiene que producir, cuando le dicen es que usted tiene que producir, ustedes haga las mayores, las mayores cosas posibles, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos productividad, ¿ustedes trabajan en servicios o alguno trabaja con manufactura o algo así? Servicio al cliente, profe. Manufacturero, profe. ¿Qué sector manejas?
industrial. Industria, pero de producción como tal, De o producción como tal, sí, señor. ¿y qué producen? Productos congelados de panadería para exportación. Listo, perfecto. Entonces, pónganle cuidado que la productividad de ustedes que son prestadores de servicio es la cantidad de clientes que puedan atender en un cierto tiempo, ¿sí? En un cierto lapso de tiempo, en un periodo. ¿Cuál es la productividad de Miguel? Es la cantidad de unidades que ellos generan diariamente en una máquina. Y esa es la productividad de esa máquina. ¿Cómo son eficientes ustedes? Pues que ustedes que trabajan en servicios, pues que los recursos que ustedes tengan los utilicen de una buena manera para atender a ese cliente. En la parte productiva, esa parte de la eficiencia es que los recursos que yo necesito para producir deben estar en el momento exacto, en el tiempo exacto para que sean utilizados. Entonces, detrás de eso viene todo un modelo de inventarios, ¿sí? Y viene una ruta de inventario, bueno, viene un diseño de planta, bueno, que haya un pedido específico, que haya una planeación de producción, bueno, viene toda una cuestión bastante larga detrás desde la parte productiva. Desde la parte de servicios, también tiene algo atrás, ¿sí? Digamos, el inventario de ustedes no es un inventario físico como lo puede ser el de Miguel, sino va a ser un inventario de bases de datos. Puede que ustedes tengan que llamar y llamar y llamar, y entre más cantidad de personas llamen, pues van a ser más productivos. ¿Sí? Entonces eso no quiere decir que en 8 horas de trabajo una persona sea súper productiva. Hay muchas personas que son productivas 4 horas al día y ya de ahí pierden toda la productividad. Hay otras que serán 6 horas, otras sí trabajarán las 8 horas, que son productivas. Hay gente que es productiva después de las 6 de la tarde. Hay gente que es productiva después de la medianoche. Bueno, todo depende, ¿sí? Tanto de la persona y en este caso también, si lo vamos a la parte de la producción, también dependerá de la maquinaria. La organización de flujos. Sí, cuando nosotros hablamos de organización de flujos, ya nos vamos hacia la parte productiva. Iniciando, ¿ustedes saben cuál es el flujo? ¿Qué es un flujo de trabajo? Como un esquema de organización, profe. Y efectivamente, es como está esa línea, digamos, en este caso vamos a hablar de producción, esa línea de producción. ¿Por qué? Porque la materia prima va a generar un flujo y ese flujo va a llegar a una maquinaria, esa maquinaria va a hacer una transformación y todo eso es un flujo de trabajo, todos son ese tipo de flujos. La idea de todo este cuento es saber cómo voy a manejar esos flujos, ¿sí? Porque puede que si yo maneje mal un flujo, me genere un cuello de botella dentro de mi producción. ¿Cómo pasa en la parte de servicios? Ustedes que manejan clientes, algunas veces ustedes han tenido 2 o 3 llamadas al mismo tiempo, que estén entrando al mismo tiempo. Sí, señor. Eso, entonces ahí es donde entra uno a ver cómo manejo ese flujo. Si yo tengo a mis operarios ocupados, ¿hacia dónde los voy a enrutar? ¿Sí? Digamos aquí estos flujos, digamos las llamadas, o sea, la parte de llamadas, es un flujo que es una cola. ¿Sí? Entonces va a empezar a decir, listo, tengo 3 operarios. Esos 3 operarios que están en el teléfono, entonces entra la primera llamada, va para un operario. Entra la otra, como ya hay un operario que está ocupado, pues va hacia el otro, hasta que estén los 3 ocupados. En ese momento van a empezar a llegar más llamadas y va a generar esa cola. Y depende de su productividad, qué tan fácil esa cola se me va a mover. Y va a ser un flujo, y es el flujo de trabajo de ustedes. ¿Sí? Todo depende pues de qué variable, qué es lo que necesita el cliente, para qué llamó, cuánto me va a tener que demorar. ¿Sí? Aquí qué es lo que pasa, que si el operario número 13 me demora mucho, pues los otros 2 operarios son los que van a manejar ese flujo de la cola. También hablamos de métodos de control de calidad. ¿Sí? O sea, el control de calidad
Bueno, ¿ustedes qué entienden como control de calidad? Pues verificar que lo que compremos o vendamos pues esté en las mismas condiciones para Ok. su venta. O sea, que lo que yo produzca sea bueno. ¿Cierto, Cristian? Sí, señor. ¿Qué otra cosa piensan ustedes cuando escuchan control de calidad? Profe, por ejemplo, cuando digamos que las actividades de ciertas compañías, pues cuando se cumplen a cabalidad, ¿sí? Con hartos estándares o sea, el seguimiento como tal a cada función, cuando se cumple y que se está vendiendo realmente, por ejemplo, en los casos de servicios a los clientes, ¿sí? Que sea un producto, como se lo dice, de buena calidad, ¿no? De buena calidad. Efectivamente, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que el control de calidad no solamente es que nosotros generemos un buen servicio, un buen producto. El control de calidad va a tener unas etapas específicas. ¿Yo cómo voy a saber que mi producto es bueno si no he hecho inspecciones antes? Si no he manejado los flujos, si no tengo unos procedimientos específicos, si no tengo eh, unos ensayos, en algunos casos unos ensayos para ver si no tengo un control estadístico, ¿sí? Si yo no sé cuánto desperdicio me genera una máquina, que tengan buen mantenimiento mi maquinaria, ¿sí? En el caso del servicio, pues que tenga buen mantenimiento mi computador, que los implementos que yo utilice la prestación de mi servicio estén en buen estado o tenga que cambiarlos, ¿sí? Entonces, no solamente es el final del producto, realmente el control de calidad es una revisión constante de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y cuando yo genero métodos de control de calidad, yo me doy cuenta cuando tengo un producto que me está fallando o cuando tengo alguna falla dentro de mi proceso. Y hacia allá va toda la parte de los métodos de control de calidad. Entonces ya después escucharán hablar de sistemas de gestión de calidad, de datos estadísticos para calidad, que es el control estadístico como tal de la calidad, bueno, y un sinfín de cosas que me van a dar esos métodos de control. Y obviamente, pues la organización de cambios, ¿sí? Muchas veces los cambios también dentro de las organizaciones se deben generar planificados, ¿sí? Los cambios dentro de la organización no pueden ser así, diría un amigo, a la maldita sea. No, tienen que ser planificados. Y la investigación de operaciones también me va a llevar a esa toma de decisiones si debo o no debo organizar ese tipo de cambios. Entonces, hacia allá es donde nosotros vamos. Vean que si hasta ahora lo que hemos hablado, hemos agrupado absolutamente toda una industria, ¿sí? Ya sea de servicios o ya sea productiva, donde la investigación de operaciones está metida en cada parte fundamental de la organización. ¿Sí, ¿sí entienden? ¿Sí, sí me han entendido? ¿Sí, sí comprenden un poquito más este cuento? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Ok, y entonces hablamos de movimientos. Cuando nosotros hablamos dentro de la investigación de operaciones, la parte de movimientos, ¿sí? Si hablamos de transporte, almacenamiento y distribución, métodos PERT para el control de proyectos, ya los métodos PERT los veremos más adelante, y vea, otra vez toda la parte de organización de los cambios. Cuando hablamos de transporte, hay un video, no lo tengo acá, se me fue. Ustedes sí se han dado cuenta que ya en grandes ciudades donde la movilidad es tan fuerte, sí, hay trancones de 3, 4 horas. Burger King generó un modelo de transporte donde si yo hago el pedido desde mi vehículo, el domicilio me llega a mi vehículo. Sí, 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 sí han escuchado ese adelanto que hizo Burger King.
No, profe, la verdad no. Efectivamente, hay un video que nos habla que está en México, está en Singapur, no recuerdo ahorita el otro. Efectivamente, entonces, ellos tienen un modelo de transporte y de distribución tan robusto, o sea, es una cosa impresionante, que yo en mi carro estoy en el trancón y yo pido mi hamburguesa. Y dependiendo de dónde está ubicado, ¿sí? Donde esté ubicado el vehículo, inmediatamente el sistema de ellos ubica el punto más cercano donde yo tenga un restaurante de Burger King. Y en ese momento se genera la orden y le dice está en X cantidad de minutos. Si el carro se empieza a mover, ellos desde sus GPS tienen esos sensores, tienen unas pantallas gigantes. Y entre esas pantallas gigantes le están diciendo al que va en el carro, su pedido llega en tantos minutos. Sale de Burger King y efectivamente llega al vehículo que hizo el domicilio, que solicitó el domicilio. Y ahí se genera toda la transacción. Eso es un modelo de transporte y es un modelo de distribución. Un modelo de transporte porque yo debo saber en qué momento debo mandar mis domiciliarios y es una parte de distribución muy fuerte donde yo genero una reducción de tiempos identificando desde mi sistema cuál es el punto más cercano para que al cliente no se le demore su orden. Eso está haciendo Burger King. Entonces, imagínense, y todo eso es basado en investigación de operaciones, en modelos matemáticos de investigación de operaciones. Obviamente, supremamente zafadísimos, una cosa impresionante, pero hasta allá se puede llegar. Cuando hablamos de almacenamiento, pues hablamos de inventarios, de modelos de inventarios. Aquí nosotros vamos a ver modelos de inventarios que son los EOQ y los EPQ, que son los más chéveres. De pronto veremos algo de MRT, que también nos está diciendo, bueno, usted en qué momento tiene que solicitar su pedido para inventario para poder solventar los pedidos de su producto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto ya es un poquito más de la industria manufacturera. Y pues los métodos PERT, que es el control de proyectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de control de proyectos, es ver que las actividades se realicen, pero nosotros podemos tener actividades que se pueden realizar simultáneamente, ¿sí? O ahí vamos a empezar a ver la correlación de unas actividades con otras, los tiempos que se me puede demorar, qué pasa si se me demora una actividad que me precede a otra, ¿sí? Digamos que estos métodos de control de proyectos hagan de cuenta su pensum. ¿Sí? Ustedes tienen el pensum de la carrera, ¿no? Normalmente uno se lo aprende. Como quiera. Me faltan estas materias. Los métodos PERT, ¿sí? Toda la parte de control de proyectos, es eso. Ustedes están en sexto semestre. Para estar en sexto semestre, ustedes tuvieron que haber visto materias en quinto, ¿cierto? Esta materia tenía un prerequisito, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué prerequisito necesitaban para ver esta materia? ¿Cálculo? ¿Tal vez? Los cálculos. Entonces mira que ya no tenías uno, tenías 2, 3 cálculos. Sí, señor. ¿Sí? Tu proyecto, en este caso el proyecto es acabar la carrera. Pero si tú perdías un cálculo, te atrasaba el tiempo para poder terminar la carrera. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que los proyectos se manejan de esta misma manera. ¿Yo qué actividades tengo que hacer? Debo tener unas actividades que van antes que otras, y si esa actividad se me demora más de lo que yo necesito que se me demore, pues me va a afectar mi proyecto. Y estos modelos como el PERT,
como de ruta crítica y demás, me van a ayudar a planificar esos proyectos de tal manera que si hay alguna demora, mi costo no se vea tan afectado. O que realmente no tenga demora, sí, mi costo sea el planificado. O adicionalmente que me puede costar menos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo así que me diga, pucha, los sobrecostos, bueno, el afamado túnel de la línea, es un proyecto que lleva 30 años de atraso. Imagínense el costo que tiene ese proyecto. ¿Sí? Es un costo supremamente alto de retraso. Y todo el mundo lo ve, no, es que eso nunca va a pasar, nunca va a estar. Lo abrieron y solamente abrieron una parte. Efectivamente, el que se abra o el que no se, el que se deje abrir afectó en costos no solamente a los que generaron el proyecto, sino a todo lo que conllevó ese retraso. Entonces también a los impuestos de las personas, bueno, un poco de cosas. En los proyectos pasa lo mismo, si a mí un proveedor se me demora, digamos, estoy haciendo una construcción y yo solicité un viajado, o si le llamaron un viajado de arena, ¿sí? Que es una volqueta llena de arena. Si se me demora 2 días, tengo para el proyecto 2 días. Esos 2 días me cuestan, ¿qué me cuestan? Los trabajadores, eh, que digamos los obreros, los jefes el arquitecto, los ingenieros, todo eso, porque esos días ellos están ahí. Que no llegó, ya fue por culpa del proveedor, me está afectando tanto el dinero del proyecto como el tiempo del proyecto. Que es algo que lo que está pasando ahorita con ese sector de la construcción después de pandemia, ya en estos tiempos de pandemia. Los proyectos como tal de vivienda y demás, hubo un momento en que se quedaron quietos, ¿sí? Con toda la economía aquí se quedaron quietos. Y en este momento se empezaron a reactivar. Pero ¿qué pasa? Que digamos, toda la materia prima que ellos necesitan, varillas, cementos, todo lo que conlleva la construcción, genera un aumento de precio y no hay tanta cantidad de materia prima para llevar a cabo esas construcciones. Entonces las construcciones siguen, ahorita se reactivaron, hubo otra vez la recontratación de gente y demás, pero tienen esos retrasos por cuestiones de materia prima. Y a veces no es porque no haya, sino porque el costo es tan alto que no se puede comprar las cantidades que se necesitan. ¿Sí? Y todo eso uno lo puede meter en estos modelitos PERT. ¿Sí? Pues ya modelos bastante robustos de PERT. Hasta ahora, ¿qué les ha parecido el cuento? Pues, profe, está interesante, pero sí se escucha, no sé, como un poco complejo en muchas situaciones. Pero pues está interesante porque es básicamente todo. Es todo lo que la empresa, entonces. Pero sí, profe, se escucha complejo, pues para mí. Sí, es. Lo que pasa es que aquí es donde nosotros vamos a empezar a tener un cambio del pensamiento, ¿sí? Vamos a ver las empresas desde un punto de vista totalmente diferente, ¿sí? Ustedes que están trabajando, ¿sí? Ustedes tienen el imaginario de una organización desde el punto de vista que están haciendo, ¿sí? Voy a ser un poco abusivo y les voy a preguntar como tal. ¿Ustedes qué hacen en sus empresas? Bueno, los que trabajan, obviamente. Andrés, Pues, no. Bueno, Tatiana, perdón. ¿Qué haces tú, pero concretamente? yo soy agente call center. Ok, tú recibes llamadas. Eh, Atiendo chats. Atiendo, ok. Solo, ujú, ¿Solo chat? solo chats, señor. Ok. Andrés, su merced, ¿qué hace en su trabajo? Profe, yo trabajo como tal en la mentoría de Mercado Libre, o sea que yo soy como una especie de guía para pues, las personas que gestionan, sí, es en la parte donde gestionan llamadas, sino que yo los guío en el proceso de flujos y funcionamientos para pues brindar una solución óptima o funcionamiento para los clientes. Pero yo soy como una especie de mentor o guía que pues ayuda a estas personas
pues, a indicar Somos como, la solución correspondiente para como, se hace los usuarios. como una parte de coordinación de asesores, más o menos, lo Exactamente, que algo entiendo, así, profe. algo así. Tocayo, don Cristian, No, señor, yo ahorita no estoy trabajando. su merced está trabajando, o sea, aquí va a aprender harto. Miguel, su merced en concreto, ¿qué hace en la empresa? Profe, pues yo coordino como tal un departamento de contabilidad. Ok. Uy, ok, Entonces, desde contabilidad se ven muchísimas cosas. exactamente, entonces sí es un poco complejo y pues aparte de lo que habían dicho anteriormente, ya estoy como imaginándome qué herramientas utilizar para el proceso de investigación de operaciones, pues con Ujú. todo lo que se ha visto, ¿no? Sí, ya después uno ve las herramientas y dice, uy. Juan, estamos por ahí. ¿Estará cargando alguna caja? Listo, entonces vean que la visión que ustedes tienen ahorita de la organización, digamos, Andrés desde la parte de la coordinación, entonces yo coordino flujos, Tatiana desde la atención al cliente como tal, ¿sí? Usted y Miguel desde la parte contable. Miguel ve muchas cosas desde la parte contable, pero las ve en la parte numérica. El trasfondo que tiene cada uno de ustedes, ¿sí? Detrás, todo lo que hay detrás de ustedes, viene desde unos flujos muchísimo más grandes. Entonces, el flujo de Tatiana es qué servicio estoy ofreciendo y cómo se prestó para que le llegue a su merced el cliente, ya sea una queja, una felicitación o una simple consulta, ¿sí? Y para, digamos, tanto para la felicitación, para la queja y para la consulta, hay unos procesos específicos que se deben cumplir, ¿sí? Y esos procesos, me imagino, habrán algunos procedimientos escritos y demás, bueno, lo que se necesite para eso. Con Andrés ya tiene un flujo diferente de la visión. ¿Por qué? Porque como tal, Andrés está diciendo, mira, a mí me llega, yo lo que hago es coordinar a los chicos y les doy una guía desde esa parte. Pero para que Andrés llegara a tener esa guía, tuvo que haber alguien que generara la guía y alguien que se metiera en el negocio para saber cómo es esto y cómo se maneja ese flujo. Con Miguel la parte contable va a tomar todas las consecuencias como tal, realmente, de los flujos que nosotros vamos a empezar a mirar ahorita. ¿Sí? De toda esa toma de decisiones salía desde datos específicos. ¿Sí? La contabilidad tanto es un insumo como un, como un resultado de yo cómo manejo la organización. Y entonces nos lleva a que la investigación de operaciones tiene una metodología para hacerse. ¿Sí? Y es una metodología ¿para qué? Para generar los modelos matemáticos. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a empezar a pensar de ahora en adelante? Muchos de ustedes conocen el método científico, ¿cierto? El método científico es algo que se aplica dentro de la investigación de operaciones. El método científico se basa en datos, ¿sí? Y en repeticiones, en datos, en ensayo y haga, mire, a ver si sirve, si no sirve. Todo eso, pues hay un poco de variables que llega a la investigación de operaciones y lo vamos a reducir en estos 4 pasos. Son 4 pasos pequeños. Primero, la formulación y definición del problema. Cuando nosotros tenemos un problema en la organización, sea cual sea, nosotros siempre tenemos que hacer un análisis de, bueno, ¿qué pasa con este problema? ¿Qué nos está afectando? ¿Y qué necesitamos nosotros, como administradores en este caso, mejorar? ¿Sí? O cambiar, o qué vamos a atacar. Y uno genera las variables que va a atacar. ¿Qué pasa si yo no defino bien mi problema o no formulo bien mi problema? Pues que voy a hacer algo que no me va a servir y sí me va a generar costos. Y voy a tener pérdidas en dinero. Entonces, la formulación y la definición del problema es algo muy importante dentro de lo que nosotros vamos a empezar a mirar. ¿Por qué? Porque de la manera en que yo formule mi problema, ¿sí? Y lo defina, voy a generar mi plan de acción, ¿sí?
Cuando yo ya tengo esa formulación del problema, ya lo tengo, ya hice la formulación, ya tengo definidas mis variables, qué es lo que voy a atacar, qué es lo que yo necesito, qué datos son los que yo voy a utilizar y demás, me meto a la construcción de un modelo matemático. Cuando me meto a la construcción del modelo matemático, pues nosotros vamos a ver los modelos que ya están específicos, vamos a tener que ahondar en la información que nosotros dijimos que vamos a atacar, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar. Entonces vamos a tener que generar muchos más datos para ver ese modelo, si nos sirve o no sirve. Aquí, pues, lo que les digo, vamos a basarnos en este semestre vamos a basarnos en modelos matemáticos lineales. Hay modelos matemáticos no lineales, un poco más avanzados, donde ya nuestras variables son diferentes, o se nos aumentan. Nosotros aquí podemos llegar a ver modelos matemáticos con hasta 3 variables, ¿sí? Entre 2 y 3 variables, pero todos son modelos lineales. También ya cuando yo tengo esa construcción del modelo, y ya tengo mis datos específicos, genero una solución de ese modelo, ¿sí? Vamos a solucionarlo. Entonces nosotros, cuando hablamos de solucionar, es realmente ya ver si el modelo que yo construí es adecuado, es factible o no es factible para la solución de mi problema. Si yo veo que cuando yo valido el modelo, yo veo que los resultados sí son los que yo considero o los que realmente me sirven, ya uno lo que hace es, de ese resultado, generar implementaciones. Y generar las implementaciones dentro de lo que nosotros hacemos. Vuelvo con el caso de Burger King. Ellos formularon un problema. Ellos dijeron, venga, nosotros estamos perdiendo ventas porque no le podemos llegar a la gente en el punto que quiere, que necesita. Y hay un problema de movilidad en estas ciudades impresionante, donde van a estar metidos en un trancón 3, 4 horas, y a la gente le va a dar hambre. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? Pues nosotros vamos a atacar el hambre de las personas. Y dijeron, no, pues lleguémosles al punto, al carro, y que ellos puedan pedir desde ahí, y que sepan cuánto se demora su pedido. Entonces ahí generaron y formularon su problema y lo definieron, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues, queremos llegar a todo el mundo en cualquier punto. Ahora, ¿qué debemos hacer? No, pues debemos construir un modelo, en este caso fueron varios, para poder lograr que el cliente le llegue la hamburguesa a su vehículo. Y ahora ellos tuvieron que hacer una recolección de información, tanto de movilidad como de mercado, una investigación de mercado, adicionalmente la ubicación de sus locales, bueno, generaron una cantidad de información, construyeron un modelo y sacaron su piloto a prueba. Y en el momento que vieron que su piloto a prueba, que esa fue su validación, ¿sí? Que esa validación del modelo era factible, implementaron ese resultado. Y ahora a uno le llega en ciudades como el México DF, como Singapur, a uno le llega la hamburguesa al carro, sin necesidad de ir hasta el restaurante, sin nada simple, por la aplicación. Y todo con base a que ellos formularon muy bien su problema. Y nosotros tenemos que empezar a verlos ahora, de ahora en adelante, nosotros vamos a empezar a ver esos problemas y los vamos a empezar a encasillar. Bueno, ¿qué voy a atacar? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Y qué resultado quiero ver? Por eso es que antes yo les hablaba de maximizar o minimizar. Yo voy a maximizar mis ganancias, pero tengo que minimizar mis recursos. Entonces ahí uno empieza a generar esos problemas y esa definición de problemas y formular todos estos modelos matemáticos. Y adicionalmente, pues los modelos matemáticos tienen unas características específicas. ¿Cómo cuáles? Pues yo debo tener unas variables
y unos parámetros de decisión, ¿sí? Que va a ser lo que me va a decir que con esto sí o sí me sirve, hacia dónde voy, ¿sí? Debo tener unas restricciones, nosotros también debemos tener en cuenta las restricciones, ya sea de recursos, ya sea de personal, ya sea de movilidad, ¿sí? Todas las restricciones que yo pueda tener para generar la solución a ese problema. Y adicionalmente, pues yo siempre debo tener una función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Lo que yo les decía, maximizar o minimizar. ¿Qué voy a maximizar? ¿Qué voy a minimizar? Y dependiendo de lo que yo vaya a hacer, si maximizo o minimizo, yo qué variables de decisión voy a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, si yo voy a maximizar mi producción, yo tengo que tener unas variables asociadas a la producción. Entonces, no, yo cuento con yo estoy haciendo 3 productos que necesitan la misma materia prima, pero esa materia prima, dependiendo del producto, varía. Entonces, ya dije, no, pues yo tengo una restricción de materia prima, dependiendo de mis productos. Entonces, yo voy a generar un modelo matemático donde tenga en cuenta esas restricciones, donde sé que voy a maximizar mi producción, teniendo en cuenta esas restricciones, y cuál va a ser la variable de decisión de nosotros. Pues, ¿cuál es el producto que yo debo producir, valga la redundancia, más para generar, para generar esa mayor producción? Entonces, el modelo, uno construye el modelo y el modelo le puede decir, venga, usted con esa restricción, con esas restricciones de materia prima y con las cantidades que utiliza de materia prima para cada producto, produzca el producto A y el C, y no produzca el producto B. O produzca el producto, solamente el producto A. O produzcalos todos en las mismas cantidades. Ya depende. ¿Sí? Si yo digo, no, yo lo que quiero es maximizar mis ganancias, pues también vamos a tener en cuenta los productos, las materias primas, pero también el costo. En cuánto me cuesta. Entonces ahí mi función objetivo va a ser cuánto me cuesta, o sea, el costo que yo voy a tener, a venderlo, digamos, por la cantidad de unidades que yo vaya a hacer. Si uno dice, es que si me cuesta 100 pesos, si el producto A me cuesta 100 pesos, el producto B cuesta 200 y el producto C 50, ¿cuánto necesito producir si tengo unas restricciones de materia prima? Y también pueden haber restricciones de tiempos. Y uno formula el problema y el problema le dice, no, lo que pasa es que a usted mejor produzca 50 unidades de A, no produzca B, pero produzca 300 de C. Yo no sé, pero si C es el que menos me cuesta. Entonces el modelo está diciendo, sí, pero es como es el que menos le cuesta, puede producir más y puede generar más ganancia. Entonces, sí ven cómo se maneja un poco el tema del modelo matemático y hacia dónde me va a llevar y qué tipo de decisiones puedo generar desde todo este cuento. Ya se me durmieron, caray. No, profe, sí, sí. Pero siempre pasamos al mismo punto, pues de que le venía tratando durante el proceso. O sea, sí, o sea, como que todo parte de esta materia, bueno, sí, todo lo que vamos a ver, pero igual sí sigue siendo muy complejo, pues porque son muchas empresas, son muchos mecanismos, son muchos procesos, diría yo, no sé. Pues digamos, la cuestión acá es aprender ese pensamiento, ¿sí? Que sí, o sea, no es que de hoy a mañana pues ya tengamos el pensamiento, ¿no? Hay que irlo trabajando, y hay que irlo trabajando, y hay que hacer ejercicios. Inicialmente, o sea, la primera parte de este cuento va a ser esa formulación, ¿sí? De ver cómo formulo, hasta dónde llego. Cuando se aprenda a formular ya me pongo a solucionarlo, ¿sí? Y lo solucionaremos con base a métodos gráficos, lo haremos con el método Simplex, que es el método por excelencia, ¿sí? Gracias al señor Deming, ese es el método por excelencia para resolver cualquier modelo matemático basado en programación lineal. Y vamos a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y ese es el cuento de la investigación de operaciones. Ese pensamiento es moldear ese pensamiento y generarlo para un aprovechamiento de recursos, Claro. para ganar más dinero,
para organizar las organizaciones y demás. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. ¿Qué más tenemos? Ah, ok, listo. Hoy vamos a hacer una clase corta, ¿sí? O sea, lo que estamos hasta ahora conociéndonos. Ahora, pues la idea de ustedes es empezar a leer. ¿Qué me interesa primordialmente antes de meternos en la parte de formulación? Ustedes vieron álgebra lineal, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Como ustedes vieron álgebra lineal, ustedes deben acordarse que son matrices. ¿Para qué se utilizan? ¿Cuáles son sus tipos de solución? Y adicionalmente deben conocer la resolución de matrices con el método de Gauss-Jordan, ¿cierto? Se supone que sí, profe. Se supone que sí. Entonces, sí, ¿no? Entonces, para de hoy en 8, la idea es que ustedes lean, ¿sí? Lean sobre matrices, que es una matriz, lo básico es una matriz, para qué sirve, ¿sí? Pero la idea es que ustedes cojan esas matrices y vean cómo se soluciona con el método de Gauss-Jordan. ¿Sí? Resolución de matrices por Gauss-Jordan. Y adicionalmente, cojan, hay internet para todo, busquen aplicaciones de investigación de operaciones, miren un poco más sobre el tema, pues aquí yo ya les mostré algunas, y escojan una aplicación que ustedes digan, oiga, me llama la atención esta aplicación. Esta aplicación de la investigación de operaciones me parece como interesante. ¿Qué tal para el inglés ustedes? Morales. ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque Yes, sir. las investigaciones que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que muchos artículos que nos van a ayudar para afrontar todo este cuento van a estar en inglés. El inglés de los artículos no es tan complicado, es relativamente entendible, ¿sí? Entonces, pues aquí vamos a tener varios frentes. Vamos a aprender de investigación de operaciones, vamos a aprender a investigar un poco, y adicionalmente, pues nos toca empezar a leer más cositas en inglés. ¿Sí? Bases de datos que ustedes tengan, que ustedes hayan manejado, bases de datos académicas que hayan manejado algunas, o también nulos en el tema. No, profe, siguen nulos en el tema. Nulos en el tema, listo. Entonces, bases de datos, la universidad tiene bases de datos dentro de la biblioteca virtual, hay unas bases de datos, pueden buscar bases de datos como Springbox, bueno, se me van, hay bastantes bases de datos académicas, Google Books también, sí, el Google Academic también les puede ayudar. Si necesitan algo sobre qué investigar, bueno, yo tengo acceso a algunas bases desde mi cuenta de la Universidad Distrital, entonces ahí tengo también una cantidad de bases académicas que les pueden ayudar en la investigación y demás. ¿Por qué les digo que seleccionen una aplicación? Porque inicialmente vamos a hacer el primer artículo que lo van a empezar a trabajar desde este momento, o sea, desde que ustedes digan, yo quiero trabajar sobre este tema en investigación de operaciones, hasta nuestro primer parcial. Y va a ser un artículo donde ustedes van a revisar la bibliografía. Entonces, va a ser un artículo de revisión bibliográfica. No les voy a poner una cantidad de bibliografía específica, ¿sí? Porque pues, normalmente uno para eso utiliza 20, 30, a veces hasta 50 referencias bibliográficas. Esto va a estar abierto a lo que ustedes encuentren. La idea es que ustedes empiecen a aprender la búsqueda de esa parte académica. ¿Y cómo se hace este tipo de artículos? Pues los artículos de revisión bibliográfica, pues su nombre lo dice, van a hacer una revisión bibliográfica de ese tema, ¿sí? Entonces van a encontrar artículos que les dicen, se generó en tal año por tales personas, bla.
Y viene como toda esa, como todo esa, como todo ese estado del arte, ¿sí? Sobre ese tema. Y la idea es que ustedes, yo les voy a subir al aula el formato como tal de cómo se hace el artículo. Sí, los artículos pues se entregan a, lo vamos a hacer en el formato IEEE, que es el que no es, es el como es un formato medio, no tiene normas APA, pero tampoco tiene normas ICONTEX, son unas normas específicas de presentación. Ahí les dicen cómo se deben tener, entonces, en qué letra va, cómo va la letra del título, cómo se tienen que citar las cosas, si tiene tablas, cómo se tienen que nombrar. Bueno, sí, bueno, vamos a hacer que ustedes empiecen a escribir. Recomendaciones, cuando vayan a hacer citaciones, vean muy bien qué es lo que están citando, los artículos. No utilicen páginas como Wikipedia, no les van a ayudar mucho, ¿sí? Rincón del Vago, ese tipo de cosas no les van a ayudar mucho. Es que me pasó con uno que me trajeron bibliografía que decía RCN, radio, eso no me sirve. La idea es que sean cosas académicas, ¿sí? Entonces, para que empiecen a ver que la parte de investigación pues les va a tomar su tiempito. Y hay que empezar a hacer, pues la idea que ustedes, y obviamente ustedes van a escribir, cuando necesiten como tal, desde los artículos que ustedes lean, tener algo, o sea, ponerlo textual, esos textos se deben citar específicamente, y esos van entre comillas, con letra cursiva, y deben decir de dónde salen, ¿sí? Si lo pueden parafrasear, lo pueden parafrasear. ¿Qué es parafrasearlo? Pues escribirlo de una manera tal que no sea igual, que no sea exactamente igual. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues cuando uno ve que no hay una citación y se copia un texto tal cual y queda dentro del artículo de ustedes, eso en el ámbito académico se llama plagio. Entonces es complicado el tema. Entonces por eso es que es muy, 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 muy importante que ustedes aprendan a citar. Eso es lo que vamos a mirar. Obviamente, pues, el contexto como ustedes lo hagan, cómo citen, cómo generen ese primer artículo, pues ahí nos va a dar, vamos a tener algunos errores y vamos a empezar a pulir ese tipo de errores y pues vamos a ver si alguno de ustedes se enamora de la investigación, que es un tema que hace muchísima falta y es muy, 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 muy bonito. Listo, muchachos, comprendidas las tareas. Por ahora hablamos de matrices. Entonces, la otra clase vamos a hablar de matrices. Haremos algunos ejercicios con base Gauss-Jordan. Si no entienden el tema frescos, aquí lo resolvemos y lo vamos haciendo. Ahí de a poquitos. ¿Por qué? Porque Gauss-Jordan es fundamental para lo que vamos a tener que ver en la resolución de problemas de programación lineal. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, por hoy vamos Sí, a señor. dejar así esta pequeña introducción y a estudiar, muchachos, que esta materia es muy bonita. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos veremos de hoy en 8. Ah, ok. ¿Algunos de ustedes manejan Teams? Sí, señor. ¿Sí maneja Teams? ¿Alguien más maneja Teams? No, señor. No, señor. ¿No? Listo, No, es que señor. estoy probando otras plataformas. Desafortunadamente no tengo Zoom, que es una aplicación buena. Va a ver si podemos trabajar Teams. Creería que para finales del primer corte, inicios del otro, o antes, a ver si podemos manejar algunas clases por Teams. También como para variar el Meet. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que tengan una muy buena noche y nos veremos de hoy en 8. Y vamos a iniciar con las tareas, de una, o sea, lo primero que vamos a hacer es ver ustedes qué investigar. Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Listo, hasta luego. Muchas gracias, profe. Feliz noche para Buenas todos. noches a todos. Hasta luego, chao.